Hola, mi nombre es Alessandra y hoy vamos a hablar acerca de qué dice la Biblia sobre la tierra de Canaán o la tierra prometida. Si bien yo considero que este no es un conflicto religioso, es verdad que el relato bíblico ha tenido una gran influencia en las tres religiones monoteístas. Por lo tanto, quiero dedicar esta sección en entender qué es la Biblia y qué dice la Biblia. ¿Es la Biblia un libro histórico? La Biblia no es un libro histórico en el sentido en que no fue escrito para registrar eventos históricos. Sin embargo, sí contiene valiosa información cultural y eventos históricos de la antigüedad. El grado en que las historias de la Biblia reflejan eventos históricos reales es objeto de acalorados debates entre los eruditos bíblicos, los historiadores y los arqueólogos. En el extremo minimalista del espectro están aquellos que rechazan la historicidad de las historias de la Biblia sobre Abraham, Moisés, Josué e incluso el rey David. En el otro extremo del espectro están los maximalistas, que toman las afirmaciones históricas de la Biblia sobre los orígenes de Israel más o menos al pie de la letra. Pero ya sea maximalista, minimalista o en algún punto intermedio, las historias de la Biblia han influido profundamente en la forma en que muchos judíos, cristianos y musulmanes piensan sobre el conflicto de hoy. ¿Qué dice el relato bíblico? La historia comienza cuando Dios le dice a Abraham que deje su casa en Babilonia y vaya a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Dios le dice que hará de él una gran nación. Abraham estaba casado con Sara, quien era muy mayor y no podía concebir hijos. Sara le sugiere a Abraham que tenga un hijo con Agar, su esclava, y es así que nace el primer hijo de Abraham, Ismael. Más adelante, Sara queda embarazada y nace Isaac, el segundo hijo de Abraham. Sara empieza a tener problemas con Agar e Ismael y convence a Abraham a que los destierre. En el siguiente capítulo de Génesis, Dios pone a prueba a Abraham, pidiéndole que sacrifique a su hijo. Pero un enviado de Dios lo detuvo al último momento y le ordenó que matara a un cordero en su lugar. La tradición islámica considera que el hijo que Abraham iba a sacrificar era en realidad su primogénito, Ismael. Los musulmanes creen que Ismael fue el ancestro de algunas tribus árabes e incluso del mismo Mohammed. La Biblia dice que las bendiciones prometidas pasarían al segundo hijo de Abraham, es decir, Isaac, y al hijo de este, Jacob, también conocido como Israel, quien tuvo 12 hijos que se convirtieron en los padres de las 12 tribus de Israel. Pero una hambruna forzó a Jacob y a sus hijos a migrar a Egipto. Con el paso del tiempo, los israelitas se convirtieron en esclavos de los egipcios, así que Dios envió un profeta, Moisés, para sacarlos del cautiverio. Los israelitas vagaron por 40 años en el desierto. Es ahí donde Dios les dio los 10 mandamientos y otras leyes para separarlos de las naciones alrededor de ellos. Después que Moisés murió, Josué llevó a los israelitas a la tierra de Canaán, donde mataron a miles de los habitantes locales y se establecieron ahí. Sin embargo, según la Biblia, quedaron algunos cananeos vivos en la tierra. Los israelitas fueron gobernados primero por líderes militares llamados jueces, luego por reyes como Saúl, David y Salomón. Este último construyó el templo en Jerusalén. Luego de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos. Al norte, el reino de Israel con 10 tribus, y al sur, el reino de Judá con 2 tribus. En el año 722 a.C., el reino de Asiria conquistó y exilió a los habitantes de las tribus del norte. En el año 587 a.C., otro imperio, el babilónico, conquistó el territorio del sur, incluyendo Jerusalén. El templo judío fue destruido y muchos fueron deportados a Babilonia. 70 años más tarde, los persas ayudaron a los judíos a regresar a sus casas
reconstruyeron Jerusalén y construyeron un segundo templo. Los judíos aseguran ser descendientes de estas dos tribus del sur. Después de la conquista del imperio persa por Alejandro Magno, toda la región quedó sometida a la influencia griega. En el año 167 a.C. ocurre una revuelta judía de carácter patriótico y religioso, liderado por Judas Macabeo. Los macabeos obtienen su independencia, que dura un siglo, del 164 al 63 a.C., año en que los romanos tomaron el control del área. Jesús nace bajo ocupación romana. Alrededor de una generación después de la muerte de Jesús y en respuesta a una revuelta judía, los romanos destruyeron el segundo templo en el año 70 después de Cristo. En el año 132 después de Cristo, los judíos, liderados por Bar Cokhba, se vuelven a rebelar. Los romanos sofocan la revuelta de Bar Cokhba, expulsan a los judíos de Jerusalén y les prohíben acercarse a la ciudad. Luego de esta derrota, se produce una migración de judíos de gran magnitud. La población judía en el territorio deja de ser mayoría, con excepción de la Galilea, al norte. Las rebeliones, persecuciones religiosas, emigraciones y dificultades económicas eventualmente convierten en minoría a la población judía en la antigua Palestina. Es así como en el tercer y cuarto siglo después de Cristo ya habían asentamientos judíos sustanciales en la mayoría de las principales ciudades del este del Imperio Romano y en muchas provincias occidentales también.